Ok, vamos con qué debo haber de los parámetros ventilatorios. Es conveniente realizar o mantener en formato o en nuestra bitácora, en nuestro informe de enfermería, en el libro del paciente, o sea, los datos donde llevamos la historia del paciente, estar en por lo menos los parámetros con que recibimos al paciente y los parámetros con que entregamos al paciente. Recuerden que los monitores, los ventiladores, me van a dar todos esos parámetros. O sea, yo debo hacer como especie de un reencuentro de cómo lo recibo y cómo lo entrego para estar pendiente. Porque recuerden, es algo electrónico, puede haber una falla, pueden tocar. Recuerden siempre también, si no me equivoco, Dragger tiene un sistema, un botón que bloquea, que así sea por descuido que toquemos, toque la espalda, te bloquea el botón de comando y no puedes modificar nada hasta que no desbloquee ese botón. Algo así como el bloqueo del teléfono. Entonces, ¿qué parámetro debo revisar principalmente? Está pendiente del modelo del ventilador, siempre es exclusivo. Trate de cuando te llegue una unidad, revise el ventilador, los ventiladores mecánicos, sin necesidad de tener un paciente en ventilación mecánica, que es la mejor forma y la mejor forma más segura de revisarlo. Esté pendiente de los valores de PI, presión inspiratoria máxima, presión inspiratoria meseta, frecuencia respiratoria, soporte ventilatorio, inspiratorio, el Tiger, si necesitan tener, si colocaron el Tiger, el de suspiro, frecuencia respiratoria preajustada y cualquier otro valor, sobre todo los FIO de flujo de oxígeno, es extremadamente muy importante. A pesar que está de último aquí en la lista, es uno de los primeros que debemos estar pendientes de cómo está el flujo de oxígeno de mi paciente con la frecuencia. Pendiente de los valores, escribirlos claramente. Recuerden siempre llevar, digamos que es uno digamos, de las contrapartes que muchos no les gusta de terapia intensiva, que uno escribe y describe todo y lo hace cada hora. O sea, no es solamente al entrar y salir, sino que nuestra vida está basada en cuidar a un solo paciente y estar escribiendo constantemente cada hora la evolución de mi paciente. Y ahí yo puedo ver si va bien o va mal, pero eso sí, recuerden, así mi paciente tenga mal pronóstico, sea de pronóstico reservado, yo debo manejar un lenguaje acorde con él, al lado de él y darle ánimo al apoyo psicológico. Recuerden que mi paciente, el último sentido en perder, así esté sedado, va a ser la audición. Así que no vayan a hacer comentarios a pie de cama del paciente. Ajá. ¿Qué vamos a ver también? Los límites de la alarma y el volumen, sobre todo de la presión, comprobar si sigue estando funcionando, si está activado. Vamos con el estado de la tubuladura. Tubuladura es otro nombre que se le pone al circuito ventilatorio, o sea, lo que va del ventilador mecánico al paciente. Pendiente de que no presente fugas, de cómo estén las trampas de agua, de si hay secreciones, porque si las secreciones llegaron a la tubuladura, imagínense cómo estará el tubo endotraqueal y cómo estarán las vías respiratorias. Comprobar el nivel de agua del humificador, de la cascada de humificación, porque recuerden que al tener una ventilación artificial, eso pasa a ser responsabilidad de nosotros. Entonces, pendiente de los niveles de solución o de agua y la temperatura que me esté presentando mi cascada, porque eso va a influenciar mucho en lo que es la producción de mucosa. Cuando llegamos al estado nutricional de mi paciente, Florencia Nárdide en 1858 dijo o habló o escribió cuál era el objetivo de enfermería. Era poner al paciente en el mejor estado para que la naturaleza actúe sobre él. Entonces, la nutrición adecuada es indispensable para cualquier persona y sobre todo si esa persona se encuentra hospitalizada debido a que al estar afectado el sistema inmunitario necesita más nutrientes, más energía, más proteína para poder hacer cambios enzimáticos, producir tejido, reparar y sobre todo forzar o aumentar la producción de nuestro sistema inmunológico para que luche contra las infecciones, así sea una infección bacteriana, sea o algo traumático que necesita, perdón, reposicionar o reconstituir tejido para hacer frente a, oh, perdón, disculpa, pásalo. Entonces, el paciente va a necesitar entonces
estar extremadamente sano. Para eso tiene que estar, alimentarse adecuadamente, a sus tiempos, a su hora, porque entonces de los alimentos va a obtener las proteínas, los lípidos, entonces sobre todo la nutrición de los carbohidratos, lípidos y energía y nutrientes, junto con los minerales para evitar entonces degenerar su integridad de cuerpo. Es la diferencia que sí es verdad, un paciente en terapia intensiva, en ventilación mecánica, tiende a perder mucho peso. Lo pierde porque recuerden que literalmente solamente se va a alimentar con lo que verdaderamente necesite. Por consiguiente, esas dietas ricas en carbohidratos, grasas, lípidos, que de golpe un paciente hospitalizado puede seguir recibiendo por vía oral de sus familiares, cuando estás en terapia, vamos a manejarnos bajo dos tipos de alimentación. Una alimentación parenteral y una alimentación enteral. Entonces, ahí, cuando hablamos de alimentación parenteral, voy a tener dos tipos. Alimentación parenteral total, que es lo que denominamos NPT, y alimentación parenteral suplementaria, que es la que va a acompañar a la alimentación enteral. Entonces, la alimentación enteral es la nutrición que va a entrar por sonda nasogástrica, sonda de Levin. Entonces, cuando usted hace ese tipo de alimentación, la dieta mandada por el nutricionista es una dieta balanceada, basada en los requerimientos mínimos o necesarios que necesita el paciente. Entonces, si el paciente presenta niveles de triglicéridos, colesterol, ácido úrico alterados, recuerden que le van a bajar todo lo que lo altera. Entonces, y por vía venosa va a ser extremadamente exacto, y digamos que ese aditivo de los carbohidratos en exceso, que es lo que tiende a la persona a mantenerla en peso o aumentar de peso, no lo va a tener, y por eso es la condición que rebaja. A diferencia que cuando estás hospitalizado, dice que no, hoy no quiero comer, mañana sí, X. Ahí no, literalmente, cuando es una alimentación parenteral, es una alimentación que se coloca para 24 horas, que va a estar goteando o infundiendo por una bomba de infusión durante 24 horas. Y cuando es alimentación enteral por zona nasogástrica, eso es que llegó el desayuno, llegó el almuerzo y llegó la cena preparada, y simplemente se va a colocar a través de la sonda. Quieras o no quieras, vas a recibir la dosis adecuada de tu alimentación y nutrición. Y ahí de las mismas dietas van a ser hiposódica, hipercalórica o con más proteína, o sea, literal, lo que necesita el paciente para mejorar y estabilizarse. Cuando hablamos ahora de la comodidad del paciente, literalmente ahorita la tradición de que enfermería se encargaba de la atención del paciente y ha sido sustituida en algunos pisos por los familiares en terapia intensiva y en ventilación mecánica, es un principio obligatorio de que eso solamente corre de mano y responsabilidad del personal de enfermería, porque el personal de enfermería sabe la consecuencia que puede implicar en la mala manipulación de la ventilación mecánica en un paciente. Somos los responsables de coordinar el tubo endotraqueal, y vamos a empezar revisando. Como estamos hablando de ventilación mecánica, vamos a hablar del cuidado del tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal, a pesar que se pide que debe estar fijado en la boca, debe estarse rotando por toda la boca para evitar que se formen úlceras por posición de un tubo de un cuerpo extraño en ella. Aquí es donde lo vuelvo a invitar a que hagan una investigación sobre la mejor utilización de los tejidos, de los adhesivos hipoalergénicos y los adhesivos menos abrasivos a lo que es la piel del paciente. Revisen las marcas 3M, BNC, sobre todo por los modelos de las marcas IPAFIC, que son adhesivos de muy buena fijación y son poco abrasivos con la piel, y de paso son hipoalergénicos. El aseo personal del paciente, sobre todo el aseo de las vías aéreas y de la boca, es muy importante porque la boca es un lugar de gran almacenamiento de bacterias que pueden llegar al sistema respiratorio. Pues recuerde que el reflejo de la mucosa para expulsarla está suprimido por la ventilación artificial, que la aspiración es muy delicada en esa área y debemos hacerlo con mucho y extremado cuidado. Después viene el cuidado general del cuerpo. Ahí si podemos hablar del aseo, del movimiento, de la rotación, porque yo debo evitar entonces que me aparezca, como estoy evitando que se me aparezcan úlceras en la boca por el tubo, debo evitar que me aparezcan úlceras por presión en mi paciente. Por consiguiente, debo estar atento del colchón antiescara y de los cambios posicionales de mi paciente para evitar úlceras de presión.
que me vayan a aparecer, pues recuerden, si aparecen úlceras de presión en pacientes hospitalizados que tienen cierto grado de movilidad, imagínense la facilidad con que van a aparecer en un paciente que está inmóvil, que está sedado. Y de ahí volvemos a chocar la parte que estamos hablando del balance hídrico. Si yo no controlo la diúresis de mi paciente para saber y controlar cuánto volumen entró y cuánto salió, y mi paciente tiene retención de líquido y la parte de la falta de movimiento, va a ser más propenso que se formen las úlceras de presión y será responsabilidad entonces del personal de enfermería que tiene a su cargo el cuidado del paciente y comodidad. Entonces, nivel de conciencia. Digamos que le acabo de poner una sola lámina porque digamos que lo más complicado en mi paciente de ventilación mecánica es tratar de valorar el nivel de conciencia de mi paciente. ¿Por qué? Porque mi paciente, si tiene ventilación mecánica en algún grado, está sedado, está bajo relajantes. Por consiguiente, es extremadamente complicado saber el estado de conciencia de mi paciente. Lo que sí está claro es que si mi paciente empieza a ponerse inquieto, es un signo de que advierte una oxigenación inadecuada, porque el cuerpo tiende a defenderse y a buscar reflejos de que algo está pasando y quiere atenderlo y quiere llamar la atención y quiere buscar auxilio. Pero del resto, la evaluación del estado de conciencia se limita a que el cuerpo esté tranquilo, a revisar que los sedantes estén y los relajantes estén al momento, cómo esté la bomba de infusión y que mi paciente se muestre, digamos que cooperativo. No esté lo que un término que hablamos en terapia en mi época, que era luchón, que se encuentre luchando contra el ritmo colocado en la máquina y que digamos que esté relajado. Recuerden, vuelvo y repito, como soy pasante de la maestría de terapia de la conducta y la parte conductual, recuerden, como personal de enfermería, todo tipo de comentarios que no tengan que hacer en las áreas, sobre todo de terapia intensiva y en pie de cama de los pacientes, es extremadamente muy importante. Así yo sepa que mi paciente es muy difícil pase la noche, yo no debo hacer esos comentarios a pie de cama de mí paciente. Más bien debo apoyar, debo hablar con mi paciente cuando valoro y felicitarlo que lo está haciendo bien, que siga luchando, que su familia lo está esperando afuera y todo eso. Y antes de cerrar este primer ciclo, recuerden hablar con los familiares de los pacientes que no ingresen a la terapia intensiva llorando, deprimidos y mucho menos a echar cuentos de que la casa se está cayendo, que hace falta tal cosa, que ya no pueden soportar esto. No, tienen que entrar los familiares en el estado más positivo posible. Entonces, acabamos de terminar el ciclo de lo que sería la parte de las funciones de enfermería. Ahora me está quedando es el cierre con el protocolo para destete. Si le voy a pedir ahora es 10 minutos de receso para regresar con el protocolo de destete. Le vuelvo a comentar que ya acabamos de tener otra plusvalía en lo que es la página de enfermeriapdf.com, es que le vamos a pasar los links de cómo descargar los videos. En la página me está diciendo soporte técnico de que la misma página va a tener un link que si usted desea bajar el video para su computadora, lo va a poder hacer esta semana. Entonces, un pequeño receso, 10 minutos y regresamos. Seguimos. Entonces, la interrupción, ahora vamos con el capítulo de la interrupción de soporte vital ventilatorio o destete, que es como el término, digamos, resumido en que consiste sacar el ventilador. Recuerden que esto no es un procedimiento que se va a hacer tipo, estoy preparando un alimento, me voy a salir, apágalo. No, esto ya es un protocolo para poder hacer un buen destete de mi paciente. No vamos a tocar el tema de cuando un paciente es llevado, como decirte, diagnosticado ya irreversible su condición, que va a ser apagado el ventilador para ver que ha sido desahuciado. No, vamos a manejar el protocolo de un destete de un paciente que se ha recuperado a cabalidad y va a ser dado de alta de la unidad de terapia intensiva.
Entonces, la interrupción de la ventilación para iniciar su, digamos, vida normal o su ventilación para su respiración de forma espontánea es un proceso que debe llevar un tiempo de preparación. Ese tiempo de preparación va desde la parte psicológica, que puede llevarse días o horas. Todo va a depender del tiempo de ventilación mecánica a la que fue expuesta o fue necesario para recuperar al paciente. Nunca será el mismo destete para una persona de 12 horas o 24 horas en ventilación mecánica que el destete para una persona de ventilación mecánica de 8 o 7 días, o como está pasando ahorita con COVID, de pacientes que tienen hasta 2 semanas en ventilación mecánica. Entonces, la interrupción del soporte ventilatorio va a depender, uno, la desconexión supone la interrupción de la ventilación mecánica conservando las vías aéreas artificiales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo despegar al paciente del ventilador mecánico, lo que no dice de que debo quitar el tubo endotraqueal. O sea, el doctor no va a retirar el tubo endotraqueal, personal de enfermería no va a quitar el tubo endotraqueal, sino simplemente van a suspender la movilidad del ventilador mecánico. La extubación supone normalizar el eje faríngeo-laríngeo-traqueal, o sea, todo lo que va a ser lo que es la conexión de vías aéreas superiores. Ajá. En caso de existir una traqueotomía, ahí hay un pequeñito, se suspende lo que es la cánula traqueal, pero se va a variar, es que el cirujano debe hacer la incisión para empezar hacer la sutura para hacer el cierre del estómago, que fue la herida necesaria para poder hacer la traqueotomía. Entonces, norma general para realización de la desconexión va a ser, inicia la desconexión deberá coincidir con uno de los valores mínimos, y ya le voy a subir la tabla de los valores mínimos para la desconexión. La podemos tener como, digamos que, como en mano para saber si va o no va. La tengo dividida en dos, como dice el manual, en dos grandes condiciones. Hacia un paciente, o los valores que debo esperar de un paciente que ingresó a terapia intensiva por algo no dependiente de los pulmones, como si, y dependiente de pulmón, porque los valores van a variar entre un paciente sano en el sistema respiratorio, perdón, o con una enfermedad de base respiratoria. Esos valores van a ser los siguientes. Se tienen que revisar capacidad vital, volumen corriente, relación FiO2 y presión arterial de oxígeno, la presión inspiratoria, ventilación voluntaria máxima, o sea, cuando yo empiezo el destete, o sea, en el sentido de ponerlo a una ventilación asistida sin control, sino que sea espontánea de él, frecuencia respiratoria espontánea. Lo más complicado, recuerden, es que a pesar que lo va a hacer el doctor, nosotros podemos estar ahí para saber y dar nuestra opinión, pero con base, fíjense que la capacidad vital va a estar entre 10 y 15 ml kilogramos peso del paciente. Fíjense que eso es muy importante y a veces no damos cuenta que nuestras camas de terapia intensiva son también básculas, tienen la función de pesar al paciente. Pendiente de eso, para que yo sepa, porque recuerden que a medida que los colchones, a pesar que tienen un peso estándar cuando llegan, el peso puede ir variando con los años. Entonces, yo debo tener siempre presente el peso de mi cama con colchón, sábana, todo eso, para después poner la báscula, dependiendo del modelo, a cero o restarle el peso con mi paciente en posición. Y igual que el volumen corriente también se calcula de 5 ml por kilogramo peso, para que tengan pendiente esos valores. Ah, ya, disculpa, voy a echar para atrás. Entonces, EPOC, ¿se acuerdan? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, fue el ejemplo que tomó la literatura para hablar de valores de un pulmón no sano. Aquí sí se nota que se varió todo cuando cambiamos Zoom. No le gusta mucho mi Word, no sé por qué, pero es más o menos un protocolo para hacer un destete. Entonces, detalles clínicos no aconsejables inicial. O sea, ¿qué me va a parecer que debo tener en cuenta para no hacer el destete?
Por ejemplo, situación hemodinámica inestable, o sea, un paciente que se le sube la tensión, se le baja, acumula líquido, se deshidrata, ha tenido un valor hídrico muy inconstante o valores hemodinámicos muy desfavorables, no es candidato para destete. Paciente que ha tenido privación del sueño porque digamos que no coincide el descanso como tal, no es candidato para el destete. Hemoglobina, valores de hemoglobina por debajo de 11 gramos por mililitro, no es aconsejable el destete. La persona con fiebre o hipertermia por encima de 38 grados centígrados no es aconsejable el destete. Frecuencia cardíaca por encima de 110 latidos por minuto, recuerden que eso ya es una taquicardia, no es candidato. Y personas que tengan delirio o que vengan de una sedación muy profunda, después de la sedación profunda, no es candidato. Todas estas características, 2, 3 o más juntas, va a garantizar un error, una falla al momento de la mire, mire lo que me acaban de dar, ¿vieron? No, si yo perdí, ya no se mueve. No quiere. No quiere, si quiere. Ajá, ¿vieron? Estos colaboradores lo hacen por maldad. Me pusieron a sufrir con mis manitos y teniendo esta función. Ajá, le van a poner una queja aquí a los asistentes. Entonces, fíjense, devuelve el anterior para que explicar la anterior. Ah, y también lo puedo hacer yo. Entonces ya nos quieren trabajar. Entonces, fíjense, para lo que no es aconsejable es entonces tener un sistema hemodinámico inestable, persona con hemoglobina por debajo de 11, temperaturas por encima de 38, frecuencia cardíaca en taquicardia, porque ya 110 taquicardia, y recuerden que es un paciente que está en reposo, y que esté muy inquieto o venga de sedación muy profunda. Aquí en su manual que se le mandó por WhatsApp van a decir que esto es la peor condición para que se produzca un fracaso en el destete, provocando entonces una siguiente control de ventilación mecánica, y si cometieron el error de quitar la cánula o el tubo endotraqueal, hay que volverlo a entubar. Entonces, ¿qué vamos a hacer para llevar a un buen destete a mi paciente? Tomando en cuenta lo anterior, que no deben estar presentes, debe empezar la preparación psicológica, porque mi paciente debe estar ya fuera de una sedación profunda, porque el paciente está más consciente y yo debo darle un apoyo psicológico. Felicitarlo, decirle que ya está cerca el retiro del tubo. El paciente debe estar incorporado. ¿A qué me refiero a esto? Yo debo empezar a inclinar más la posición de la cama, a estar semi sentado, y esto es muy importante. Voy a suspender horas previas al destete programado la dieta. Así a pesar que se está alimentando por sonda de Levin, yo debo suspender la dieta para que mi estómago de mi paciente no esté full de alimento. Recordar mi tabla de valores y estar chequeando constantemente mis valores, revisando la tabla que le acabo de pasar. Va a haber un protocolo que se llama respiración espontánea, pero utilizando un implemento que se conoce como la T o tubo de T, que lo permite a él que respire sin tanto apoyo del ventilador y aire ambiente. Y con ese destete y respirando por el tubo T, yo debo verificar entonces que los valores se estén manteniendo. Vigilar, muy importante, vigilar la aparición de cualquier signo que me diga que hay cansancio, fatiga, dificultad, disnea, pendiente con cualquiera de esos síntomas. Que se ponga pálido, que se ponga nervioso, que vea dificultad para respirar. Ajá. El término general es factible la extubación, este es el término extubación de los pacientes. Un periodo se necesita mínimo un periodo de 2 a 3 horas después de la interrupción de la misma, y que supere la prueba con el tubo T después de 2 o 3 horas que vamos a retirar el tubo. El paciente que ha recibido ventilación mecánica prolongada, la interrupción debe ser más prolongada, no puede ser tan periodo corto. Cuando se me presenta un paciente que ha tenido intubación y ventilación mecánica por periodos muy largos, esta interrupción debe hacerse convitente, o sea,
Aparece, corto, lo coloco en ventilación mecánica, lo quito. O sea, como que lo conecto, lo desconecto. O sea, lo pongo un rato sí, un rato no, para que el cuerpo se vaya adaptando. A pesar que puedo tener en un modo asistido o controlado, asistido o intermitente, yo debo ponerlo a que él ventile por sí mismo. Y es muy importante. Si ha sido mucho tiempo y el tiempo de destete que voy a programar para que respire por sí solo va a ser muy largo, en la noche yo debo garantizar que mi paciente de noche en ventilación mecánica para previo destete, en la noche yo lo voy a conectar a mi ventilador mecánico, porque yo necesito que mi paciente tenga sus horas de descanso. Recuerden que esos son patrones que no puedo alterar. Entonces el sueño debe ser constante para el patrón de descanso y sueño. Y después que se superen todo eso y yo diga que mi lista de Chile aprobó, todo está bien, y viene el retiro del tubo, debo primero bajar la presión del balón, del manguito, para que el doctor pueda retirar entonces sí el tubo endotraqueal para hacer la maniobra. Lo que sí es muy delicado es cuando se va a retirar la cánula en una traqueotomía, que sí deben cumplir unos protocolos y preferiblemente la recomendación por experiencia es que se haga en una sala quirúrgica para tener todo a mano, porque no sabemos qué vaso puede estar comprometido con la cánula, qué, digamos, qué efecto puede tener con el paciente la herida o durante el cierre. Entonces, en la sala de UTI, estubar, digamos que sí es permitible, es viable, tenemos todo para responder con el paciente y lo podemos hacer sin ningún tipo de problema si cumplimos todo lo antes mencionado y que no aparezcan los signos que me señalan que es difícil o complicado realizar la extubación. Entonces, le doy gracias. Acabamos de terminar lo que era el protocolo para el día de hoy. Le queremos dejar saber, recuerden que en la página, ahora bajo el video, te van a ver una pestañita roja, si no me equivoco. Si este es el video, aquí abajo en esta esquinita va a estar una pequeña pestaña. Si quieres para la grabación, va a haber una pequeña pestaña que le va a permitir tocar ahí, inmediatamente entonces descargar el video para su computadora.